Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, seguramente algunos de ustedes me han visto. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de la charla que hemos decidido separar en dos partes porque la verdad que era un tema bastante amplio y era demasiado para una sola charla. De hecho, tenemos muchísima información en esta, así que, eh, bueno, vamos a tratar de meter lo máximo posible sin que se aburran. Mi nombre es Martín Grieco, para los que no me conocen, algunos seguramente ya me han visto en la primera parte de, de la presentación, así que la parte de introducirme a mí la voy a recortar un poquito. Seguramente, como digo, ya lo han escuchado, así que no quiero aburrir con eso. Hace más de 25 años que me dedico a la enseñanza. Eh, Tuve mi academia en Argentina por muchos años, después de haber intentado jugar al tenis profesionalmente, como muchos seguramente, con el sueño de vivir de esto, de ser profesional, de estar entre los mejores del mundo. Luego, poco a poco, cada vez más abocado a la enseñanza y desde hace más de 10 años que tomé la decisión de trabajar en el exterior y desde hace exactamente también más de 10 años que estoy viviendo en Asia. Estuve 4 años y medio en China y desde ahora hace casi 6 que estoy viviendo en Hong Kong. Así que, bueno, los que no me vieron, los que quieren conocerme un poco más, pueden verlo en la primera presentación y si no también, bueno, en nuestro sitio web de Coaching the World también está mi currículum ahí. Pero sin más, como decía, tenemos muchísimo material hoy para compartir, así que vamos sin más a la presentación. Eh, el otro día estuvimos hablando de la técnica, la relación de la técnica con la biomecánica y hoy vamos a hablar más específicamente de algunos conceptos de biomecánica y de cómo podemos aplicar esos conceptos a nuestros jugadores y a nuestros entrenamientos. Eh, la verdad, esto no es un curso de biomecánica, con lo cual no nos podemos detener en cada una de estas cosas. A los que les interese el tema, por favor profundicen, pero sí me interesa dar un pantallazo general y entender, como decía, los conceptos básicos para luego aplicarlos en la observación, en el análisis y en el trabajo de la corrección de nuestros jugadores si fuera necesario. Antes de seguir vamos a recordar algunas de las cosas más importantes que mencionamos en la charla anterior. Lo primero que dijimos es que la técnica es dinámica. Sí, lo primero que dijimos, pero lo más importante y el concepto que quería que recordáramos porque es fundamental para todo esto en lo que vamos a luego trabajar con nuestros jugadores. Decíamos que la técnica va cambiando a medida que el jugador va mejorando su nivel y sobre todo va creciendo en edad. Eh, Cuando el jugador va creciendo y se va desarrollando físicamente, empieza a aparecer la biomecánica porque el cuerpo se involucra cada vez más, empezamos a usar cada vez más el cuerpo en la ejecución de los golpes. Por eso es que ahí empieza la biomecánica, que justamente es la ciencia que aplica las leyes de la física al movimiento del cuerpo humano. Esto lo mencionamos en la presentación anterior, pero lo pasamos. Eh, Consideramos también que los golpes, cuando evaluamos los golpes, dijimos que tienen que ser eficaces y que tienen que ser eficientes, teniendo en cuenta que la eficacia está relacionada con los conceptos tácticos que le proponemos al jugador o que el jugador mismo se propone y que la eficiencia está relacionada con la capacidad de sostener en el tiempo esa eficacia. Eh, Esto ya lo mencionamos también en la presentación anterior, así que no vamos a abundar en eso. También hablamos de la cadena cinética. Recordamos que es la combinación de varias articulaciones sucesivas
del cuerpo que constituyen una unidad motora compleja. Son articulaciones que están, como decíamos, que son sucesivas, porque eso es justamente lo que forma la cadena. Si son articulaciones que no son sucesivas, no están encadenadas. Entonces, por ejemplo, el tobillo y la rodilla son articulaciones sucesivas en el cuerpo y por eso es que ahí se empieza a formar la cadena. Son dos eslabones de una misma unidad motora que forman la cadena cinética. Ahora, bien, ¿cómo aplicamos todos los conceptos que recién mencionamos a las correcciones? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuándo corregir. Esto es fundamental. Dijimos que la técnica es dinámica, que no es una sola, por lo tanto podemos ver jugadores que golpeen de manera diferente y sin embargo no significa que tengamos que modificar algo. Entonces, ¿cuándo corregimos? Hay dos situaciones que son fundamentales en las que amerita nuestra intervención y la corrección de determinado golpe. Por un lado, primero, podemos corregir cuando hay una limitante técnica. Por ejemplo, hemos dicho una empuñadura para ejecutar determinado golpe, una posición del cuerpo también para ejecutar determinado golpe. Entonces vemos que si el jugador, por dar un ejemplo vulgar, si el jugador agarra la raqueta desde el aro y quiere pegar con el grip tipo béisbol, bueno, seguramente eso no va a funcionar muy bien. Entonces ahí es donde vamos a sugerir que agarre la raqueta desde el grip y trate de pegar con las cuerdas, le va a ser mucho más fácil. O sea, indudablemente ahí hay una cuestión técnica que no le va a permitir ejecutar la mayoría de los golpes del tenis, por más bueno que sea pegándole con el grip de la raqueta. Así que sin dudas ahí, más allá de dejarlo y que el jugador intente pegar a su manera, bueno, de esta manera no va a funcionar, entonces intervenimos y modificamos esa cuestión técnica para que pueda lograr ser más eficaz en cualquier golpe que se plantee. Y por otro lado, y que está también más relacionado con el punto de vista de la eficiencia, es cuando la ejecución de ese golpe sostenida en el tiempo puede llevar a una lesión, cuando hay un riesgo de lesión por la ejecución repetida en el tiempo de ese golpe. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que observar el golpe, el movimiento, para determinar si requiere o no requiere una intervención y un cambio. Esas son las dos situaciones más importantes en las que nosotros podemos corregir o deberíamos corregir un golpe. A partir de ahí, decíamos, vienen las dos patas más importantes de lo que tiene que ver con la aplicación de la biomecánica en las correcciones, que son la observación y el análisis. O sea, primero observamos el golpe, hacemos un análisis y a partir de ahí sacaremos nuestras conclusiones y actuaremos en consecuencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, vamos a saltarnos la parte de la observación, que es lo primero, porque ahí es donde vamos a hacer más hincapié. Entonces, primero hacemos la observación, luego con la observación hacemos el análisis, en el cual intervienen dos factores, que son por un lado las cuestiones biomecánicas, donde vamos a evaluar la aplicación de las leyes biomecánicas del biomec que vimos en la presentación anterior, y por otro lado el factor personal, o sea, de qué características tiene el jugador que estamos evaluando, ¿no? O sea, cuál es su cuerpo, cuál es su técnica, cuáles son sus antecedentes de lesiones, de su nutrición, etcétera. Tenemos en cuenta todas esas cuestiones que hacen al jugador y las combinamos con
la observación desde el punto de vista biomecánico con las leyes del biomec. Entonces, aquí viene el análisis, hacemos una evaluación de esa observación, sacamos conclusiones y a partir de ahí hacemos la corrección, si es que es necesaria, lo que es el tratamiento. Y el tratamiento de la corrección puede tener dos diferentes versiones. Podemos decir que el tratamiento o la corrección puede ser, valga la redundancia, correctivo, o puede ser preventivo. O sea, si es correctivo es porque hay un problema actual que necesitamos resolver. Y si es preventivo es porque no hay un problema actual, pero sabemos que si sigue ejecutando de esa manera puede venir un problema futuro, llámese una lesión, y eso es lo que queremos evitar. Queremos prevenir que esa lesión suceda, que esa lesión ocurra. Entonces ejecutamos el tratamiento preventivo, hacemos un cambio técnico para evitar o reducir el riesgo de que eso suceda en el futuro. En el análisis tenemos que tener en cuenta diferentes factores. Por un lado el movimiento, que es la lógica de la biomecánica, tenemos que tener en cuenta el cuerpo humano y los componentes del cuerpo humano, cuáles son los músculos, los huesos, qué son las palancas, digamos, cómo la biomecánica se conecta con el cuerpo humano. Es importante que tengamos conocimientos básicos de esas cuestiones para poder analizar con fundamento y sacar conclusiones acertadas. Luego el elemento, la raqueta, el peso, la dimensión, etcétera, porque eso también nos da información relevante. Y por supuesto las leyes físicas, que son el biomec y de lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Ahora vamos específicamente a la observación. Acá es donde más nos vamos a detener. ¿Cómo observamos el golpe para analizarlo? Hay 4 pilares en el sistema de observación que nosotros necesitamos tener en cuenta. Por un lado, primero, son justamente los puntos de observación. ¿A qué lugares vamos a dirigir nuestra mirada cuando estamos analizando un golpe? En segundo lugar, los principios biomecánicos, las leyes del biomec, que, bueno, recordemos, no las mencionamos hoy todavía, pero son la B de balance, la I de inercia, la O de oposición de fuerzas, la M de momentum, la E de energía elástica y la C de cadena cinética. Luego tenemos en cuenta las fases del golpe, o sea, qué es lo que tiene que suceder en cada una de las fases del golpe. Recordemos, eso también lo vamos a ver en una diapositiva posterior, pero las fases del golpe son 3. Por un lado, la preparación. La segunda fase es el movimiento hacia la pelota y la tercera fase es lo que sucede después del contacto, que es la fase de desaceleración del golpe. Y por último, que también ya lo mencionamos más arriba, las cuestiones personales, que son las bases técnicas específicas de cada jugador. Los puntos de observación son 3. Por un lado, los planos de observación, que ahora también los vamos a ver, y también son 3. Por otro lado, las articulaciones y el centro de gravedad. Las articulaciones son las que componen la cadena cinética y de las que ya hemos hablado, arrancando por el tobillo, siguiendo por la rodilla y así hasta terminar en la articulación de la muñeca. El centro de gravedad es un punto de simetría donde se juntan, donde existe la intersección entre los 3 diferentes planos en los que se divide el cuerpo. Y en base a dónde ese punto está, es que nosotros podemos determinar más adelante si un cuerpo está en balance o no. Va a estar relacionado a la base de sustentación,
al movimiento, etcétera, pero ese punto donde se unen los tres planos de observación que pueden modificarse de acuerdo al movimiento del cuerpo, va a determinar cuál es el centro de gravedad. Acá tenemos los tres planos de observación que mencionábamos recién. Por un lado, el plano horizontal que divide al cuerpo en parte superior y parte inferior. Por otro lado, tenemos el plano frontal que divide al cuerpo en adelante y atrás. Y por otro lado, el medio sagital que divide al cuerpo en lado izquierdo y lado derecho. Esos son los tres planos en los que vamos a observar cómo se desarrolla, cómo se ejecuta el movimiento. Acá vemos los puntos de observación, que en definitiva son todas las articulaciones. Vemos acá los hombros, el derecho y el izquierdo, las rodillas derecha e izquierda, los tobillos, y así sucesivamente todas las articulaciones del cuerpo. La cabeza también incide en el balance, incide en cuestiones biomecánicas, entonces también debemos observarla, aunque no la hayamos mencionado como integrante en la parte de las articulaciones de la cadena. Llegamos finalmente a los principios biomecánicos, al famoso biomec, y es donde nos vamos a estar deteniendo uno por uno. Los mencionamos en la presentación anterior, pero no nos detuvimos. Así que vamos a estar explicando uno por uno y vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo funciona dentro del punto de vista de la observación biomecánica. El primero es el de la B, es el de balance, y el balance es justamente la capacidad de mantener el equilibrio. Ese equilibrio puede ser dinámico o puede ser estático. De repente, si nosotros estamos en una posición quietos y levantamos una pierna, quizás nos cuesta mantener el balance a pesar de que estamos en una posición, en una situación estática, o sea, no nos estamos moviendo, pero sin embargo, mantener el equilibrio puede ser dificultoso. Entonces, esa es la parte del equilibrio o el balance estático. El dinámico es cuando el cuerpo está en movimiento y aún así tenemos que mantener, cuando jugamos, ¿no? Estamos hablando, tenemos que tratar de mantener ese balance, ese equilibrio del cuerpo, aunque estemos en movimiento. ¿En qué incide esto? En que podamos jugar la pelota hacia el lugar donde nosotros queremos. Si, por ejemplo, voy a pegar una derecha y cuando estoy pegando, como decíamos, muevo la cabeza y eso hace que mi balance no sea tan bueno, que pierda, que pegue fuera de balance, seguramente esa pelota va a tener también una tendencia, así como yo me estoy yendo a la derecha, esa pelota también se va a estar yendo un poco hacia la derecha, teniendo en cuenta el punto al que nosotros apuntamos en principio. Entonces, por eso es importante que se dice estar en balance, que cuando golpeamos la bola podamos mantener justamente el balance para poder ser más precisos con los tiros que estamos ejecutando. Acá vemos dos fotos en las que vamos a ver cuestiones relacionadas con el balance. Hay otras cuestiones, pero en este caso vamos a ver lo que es a lo que nos referimos con el balance. Y veamos, por ejemplo, el saque, si no me equivoco, esa es María Sharapova. Vemos que su pierna derecha está yendo hacia atrás. Ahora, ¿por qué la pierna derecha está yendo hacia atrás? Cuando nosotros golpeamos, como decíamos, tenemos que cada vez que golpeamos y cada vez que estamos jugando, necesitamos estar en balance. Entonces, si hay algo yendo hacia atrás, quiere decir que tiene que haber otra parte del cuerpo yendo hacia adelante para estar en balance. Si yo tengo un brazo extendido y el otro está aquí abajo, tengo una tendencia a perder el balance hacia ese lado.
Entonces, si mi brazo derecho está ahí, el brazo izquierdo estaría acá para tratar de mantener ese balance. En el caso del saque, cuando nosotros golpeamos, el torso, el tronco va hacia adelante. Entonces, para compensar la ida del torso hacia adelante, la pierna va hacia atrás. Es una consecuencia natural, no es algo que el jugador tiene que buscar por sí solo, porque si yo llevo la pierna para atrás pero el cuerpo no va hacia adelante, ese hecho de que la pierna vaya hacia atrás no me genera nada. En realidad la pierna tiene que ir hacia atrás porque el cuerpo va hacia adelante y eso es una consecuencia natural de que el cuerpo vaya hacia adelante para tratar justamente de mantener el balance. En el caso del revés, pasa algo parecido que les explicaba recién. Entonces, en el revés a una mano, particularmente en este caso, el brazo derecho después de golpear va hacia adelante, entonces para compensar el brazo izquierdo va hacia atrás. Acá lo vemos en Federer, el brazo izquierdo va hacia atrás. También hay otra cuestión. En el momento en que golpeamos, cuanto el cuerpo menos se mueva, más preciso va a ser nuestro golpe. Y ahí es lo que justamente decíamos del balance. Por eso, si ustedes se fijan en Federer, él ya terminó de golpear, sin embargo su cabeza sigue, sus ojos, su mirada en el punto del contacto. Él no movió la cabeza a pesar de que ya casi terminó de golpear. Está totalmente de costado, su cadera está enfocando hacia la tribuna. Entonces, todo el movimiento, en todo el movimiento, su cuerpo se mantuvo exactamente en la misma posición. Después de esto, el cuerpo, por supuesto, se va a mover porque él tiene que recuperar. Pero hasta ahí, él no se movió. Por esto que estamos diciendo, por el balance. Si mueve su cabeza, esto es algo muy normal en la mayoría de los jugadores, pegar y mover la cabeza, el hecho de mover la cabeza me saca del contacto. Al moverme ya tengo tendencia a irme hacia adentro. Entonces, nosotros justamente lo que queremos es que el punto de contacto sea lo más largo posible para mayor precisión. Por eso es que tratamos de no mover la cabeza en el momento justamente del impacto. Ahora el segundo es la I de inercia. Y la inercia es, digamos, la dificultad que tiene un cuerpo para romper el estado en el que se encuentra. El estado pueden ser, hay dos posibilidades, puede estar en movimiento o puede estar quieto, en reposo. Entonces, ya sea para detener el movimiento o para comenzar el movimiento, se necesita justamente una energía que quiebre ese reposo o que quiebre el movimiento. Entonces, esto también está vinculado con la masa. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo voy corriendo, la velocidad y el peso mío o del cuerpo que esté en movimiento que querramos detener, me va a requerir mayor o menor energía. Entonces, por ejemplo, si queremos frenar una moto, no vamos a necesitar la misma energía que si queremos frenar un camión cargado con manzanas. O sea, el camión es mucho más pesado y va a requerir mucha más energía para frenar. En el caso nuestro, aplicado, esto también, cuanto más rápido estamos corriendo, más energía vamos a necesitar para frenar, más difícil va a ser en el momento de frenar mantener el balance, porque vamos a tener una tendencia a seguir. Y lo mismo con el peso, o sea, cuanto más pesados somos, más difícil es detenernos. Por otro lado, y esto también es algo, es un detalle, pero es sumamente importante, es el tema del reposo. O sea, cuando un cuerpo está absolutamente quieto, se requiere una energía superior para comenzar a mover ese cuerpo. Ahora, cuando el cuerpo está en un pequeño movimiento, es más fácil comenzar a mover. Por eso es fundamental que cuando estamos jugando o que nuestros jugadores están jugando, que no tengan los talones en el piso, porque los talones levantados significa que estamos en movimiento y es más fácil comenzar a correr y podemos ganar unas décimas o milésimas de segundo
en el arranque que pueden hacer la diferencia entre llegar a una bola o no llegar a esa bola. Entonces, inercia relacionada con el freno y relacionada con el arranque. Tenemos también, en tercer lugar, la O del biomec es lo que denominamos oposición de fuerza, que también es conocido como acción y reacción. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que a toda fuerza aplicada en una dirección determinada le va a corresponder una fuerza proporcional en la dirección contraria. Vamos a verlo en un ejemplo. Acá, perdón. Vemos dos derechas. Uno es Federer, el otro, la verdad, no tengo claro quién es el que está pegando esa derecha. Pero sin embargo vemos que en los dos casos ambos jugadores están pegando una derecha de ataque, bien adentro de la cancha, y que se están despegando del piso bastante. O sea, hay una altura importante que algunos pueden llegar a considerar un salto. Bueno, eso es muy importante y no es así. Una cosa es saltar para pegar un golpe y otra cosa es despegarse del piso en el momento de ejecutar el golpe. Son dos cosas totalmente diferentes. En este caso, lo que sucede es que se genera una fuerza con las piernas, se genera energía con las piernas, y en el momento en que esa energía que se genera con las piernas se transfiere a la pelota, se produce justamente esto, una reacción. La acción es el bajar las piernas, es el generar energía con las piernas, y la reacción natural de eso es despegarnos del piso tanto como fuimos hacia abajo. Es una fuerza inversamente proporcional. Entonces acá vemos que ambos generaron mucha energía hacia abajo con las piernas y se despegan del piso mucho en el momento de golpear la pelota. Luego tenemos la M de momentum y acá el momentum determina la energía que se va a generar por la velocidad que alcance la raqueta en el movimiento. Acá tenemos que tener dos factores en cuenta. Por un lado la masa, o sea, el peso de la raqueta que estamos utilizando, el peso y la longitud, y por otro lado la velocidad y la distancia que va a recorrer esa raqueta para poder sacar esa conclusión. Entonces, el momentum que determina esa distancia y la velocidad sumado a la masa de la raqueta puede ser de dos formas. Hay dos tipos de momentum. Tenemos el momentum lineal y el momentum angular. Todo golpe es una combinación de ambos. En algunos casos hay más momentum angular y menos lineal, y en otros casos es al revés. Esto es la de las 4A, o sea, podemos decir que todo golpe va de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Entonces, a veces el golpe va más de atrás hacia adelante y menos de abajo hacia arriba, y en otros casos va más de abajo hacia arriba y menos de atrás hacia adelante. Cuanto más, digamos, de atrás hacia adelante es lo que llamamos momentum lineal, y de arriba hacia abajo, que también implica de derecha a izquierda para los derechos y de izquierda a derecha para los zurdos, es lo que llamamos momentum angular. Ahora vamos a verlo en dos ejemplos con la foto. En este caso, este es un alumno, estamos viendo, va a pegar su derecha y vemos los brazos absolutamente rectos, la raqueta bien atrás, mucha distancia entre la raqueta y la bola y casi a la misma altura. Eso significa que su raqueta se va a mover prácticamente recto hacia la bola, con lo cual puede generar mucho momentum lineal, puede generar mucha potencia, mucha fuerza, pero no tanta aceleración, no tanto efecto. Entonces, dependiendo el tiro que esté buscando, eso puede ser bueno o eso puede ser malo. De todas maneras, siempre, como decíamos, tiene que haber una combinación de los dos. Este caso es bastante exagerado y diríamos que casi nunca esto está bien. Siempre tiene que la raqueta ir un poco más abajo
que la línea de la bola. Y esto lo vamos a vincular con los hombros, con la posición de los hombros, que vamos a mencionar un poquito más adelante. En contraposición a esta foto y a esta situación de demasiado uso del momentum lineal, tenemos esta foto de Nalbandian que está secuenciada y donde vemos cómo su raqueta claramente va de abajo hacia arriba, mucho, pero poco de atrás hacia adelante. O sea, este es un tiro en el que vemos mucho momentum angular y no tanto momentum lineal. Esto seguramente es un peloteo, seguramente Nalbandian está jugando dentro de la cancha en este peloteo por la posición del juez de línea, digamos la línea de dobles atrás. Pero si vemos a nuestro jugador jugando desde la línea de base y que probablemente muchas veces sus bolas quedan cortas, puede pasar que ese jugador esté usando mucho momentum angular y poco momentum lineal. Entonces es importante ver uno y el otro para saber qué es lo que tenemos que modificar. Por otro lado, la E de Biomech simboliza la energía elástica. La energía elástica es la energía que se genera por el preestiramiento de los músculos en la preparación del golpe. Ahora lo vamos a ver en una foto con saques, por ejemplo. Acá vemos a Sampras, a Federer y no sé quién es el otro que está ahí, podría ser Dimitrov, no lo sé, no importa. Pero bueno, vemos que casi todos tienen la misma postura, la misma posición. Vemos una línea roja en el caso de Federer y Sampras que determina la trayectoria de los hombros. Esto es algo que se llama shoulder over shoulder, hombro sobre hombro, que es la famosa también antigua trophy position, la posición de trofeo, que es fundamental. Muchas veces con jugadores principiantes o no tan buenos, cuando van a golpear, los hombros están rectos, la raqueta se mueve de atrás hacia adelante. Y nosotros lo que queremos es que la raqueta vaya de abajo hacia arriba lo más posible, porque cuanto más distancia tenemos entre la raqueta y la pelota que está arriba, justamente por el momentum, más velocidad podemos lograr. Entonces, la raqueta tiene que estar más abajo. Para que la raqueta esté más abajo, el hombro derecho tiene que estar más abajo. Pero, acá mencionábamos hace unos minutos que los hombros nos determinan la trayectoria de la bola. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto es una cadena. Entonces, probablemente muchas veces, o la mayoría de las veces, lo que pasa con el resto del cuerpo va a incidir en qué es lo que pasa con los hombros. Entonces, en este caso, lo mismo que en el caso de la derecha que vimos anterior, el caso de esta derecha, ahora lo vamos a ver bien. En este caso vemos que la cadera va hacia adelante, entonces al meter la cadera hacia adelante, inmediatamente el hombro derecho queda más abajo. Entonces, muchas veces no es solo pedir el tema de los hombros, sino que la cadera es la que no está empujando, no está yendo hacia adelante lo suficiente, entonces como consecuencia no se produce el tema del hombro más bajo. Y lo mismo pasa con esta derecha, o sea, si vemos en la derecha, la rodilla está adelantada, la cadera está atrás. Si nosotros viéramos que su cadera va hacia adelante, el hombro derecho baja y esa derecha puede ir mucho más de abajo hacia arriba. Entonces es fundamental ver los hombros, qué pasa con los hombros, pero muchas veces tenemos que modificar algo antes para que los hombros también modifiquen su posición. Después de todo esto, ya vimos la Biomech, hasta energía elástica. Entonces, vuelvo a energía elástica. Cuando el brazo izquierdo va arriba y la cadera va hacia adelante, se produce un estiramiento de todos los músculos de la espalda que
en el momento de golpear, generan como una gomera. Entonces ese preestiramiento va a permitir que al momento de golpear se suelte y se genere más energía por estiramiento al momento de golpear. Si no tenemos ese estiramiento, por supuesto, no se va a generar esa energía elástica al momento de golpear. Esto mismo que estamos viendo en el saque sucede en la derecha con el giro. Cuando giramos se produce un preestiramiento de toda esta parte digamos, del tríceps y afuera del brazo y todos los músculos de la espalda que generan, y ahí también, más torsión, torque, que ese es un concepto que vamos a mencionar un poquito más adelante, y es la energía que se produce por eso, ¿no? Entonces, el preestiramiento produce energía en la forma de energía elástica. Llegamos a la C, que ya lo vimos, es la cadena cinética, es la C del biomec, que dijimos que es la combinación de todas las articulaciones, y en ese sentido, nosotros lo que tenemos que buscar es que todas las articulaciones participen en el golpe y que haya una transferencia de energía de una articulación a la otra. O sea, cada articulación tiene que trabajar, hacer su parte y transferir la energía a la articulación siguiente. Muy importante, hablamos de transferencia permanentemente y es fundamental que en cada golpe haya transferencia de energía. Nosotros tenemos que generar energía y transferírsela a la pelota, pero para llegar ahí, primero tiene que haber pasado toda esa energía por todos los eslabones de la cadena. Entonces, primero, tiene que haber transferencia de energía de un eslabón a otro, pero no solo que tiene que haber transferencia de energía, sino que esa energía se tiene que transmitir en el momento justo, ni antes ni después, puede ser muy temprano o muy tarde. Imaginen un ciclo en el paso de la energía. Entonces estoy generando la energía, va subiendo la energía y llega aquí arriba en su punto máximo. Ahí tiene que pasar al siguiente eslabón. Si la paso aquí es muy temprano y si la paso aquí ya es muy tarde. Perdí energía en el momento en que la transferí. Esto, por ejemplo, se puede ver, no sé, con el saque muchas veces hay jugadores que se despegan del piso, que usan sus piernas, pero sin embargo golpean la pelota cuando ya están cayendo, se están golpeando tarde, o sea, esa energía se liberó muy temprano y no se transfirió totalmente a la pelota. Por ejemplo, pasa lo mismo con las derechas, como la que veíamos de Federer, la derecha de ataque, que también decíamos la diferencia entre generar la energía y despegarse del piso o saltar. También puede pasar eso, salto y empiezo a caer y cuando estoy cayendo le pego a la bola y toda esa energía se me fue, se desapareció, no se la transferí a la bola, sino que se perdió. Entonces, fundamental, tiene que haber transferencia y tiene que transferirse en el momento ideal. Bueno, acá tenemos todas las partes de la cadena cinética, ya hemos hablado de esto. Y ahora me gustaría también hacer hablamos también antes de las fases del golpe, dijimos que la primera fase es la fase de preparación, la segunda fase es la de movimiento a la pelota y la tercera es la de desaceleración. Esto también es importante y lo vamos a unir con esta foto que tenemos acá. La fase de desaceleración, que es lo que sucede después del contacto de la pelota, es una fase que nosotros no podemos modificar. O sea, todo lo que sucede después del contacto de la pelota es consecuencia de algo que pasó antes. Entonces, cuando le pedimos a un jugador que termine de tal manera, que lleve la raqueta al hombro, que la baje, lo que fuere, probablemente eso puede ayudar, pero no puede modificar lo que sucede después del contacto. O sea que si en realidad está modificando algo de la terminación, es porque está modificando algo antes. Entonces a veces es más fácil pedirle que modifique una cuestión en la terminación, porque eso va a traer como consecuencia que haya modificado algo en la preparación,
que es lo que en realidad tenemos que buscar. En este caso, por ejemplo, de la derecha, que decíamos que tiene mucho momentum lineal, por una cuestión física y lógica, es imposible que la raqueta viaje por tanto tiempo largo hacia la pelota y después del contacto vaya hacia arriba, o sea, que cierre rápido para tirar un ángulo corto, por ejemplo. No va a suceder eso. La raqueta después del contacto, como viene viajando tan largo, después del contacto va a seguir hacia adelante. No se puede evitar. Entonces, si yo quiero que este jugador tire un ángulo corto, no tengo manera de que eso suceda si no cambia su preparación. Para lograr lo que veíamos en la foto de Nalbandián, que es que la raqueta vaya mucho más de abajo hacia arriba, esa raqueta tiene que venir de mucho más abajo, no desde atrás. Entonces, fundamental esto, cuando hablamos de las fases del golpe, entender que todo lo que sucede en la fase de desaceleración, que es la tercera fase, es consecuencia de algo que sucedió antes. Entonces, si queremos cambiar algo en el final, probablemente necesitamos ver que hay algo antes que no está funcionando bien. También hablamos de las bases técnicas del jugador, que esto es algo que tenemos que observar, aparte de los principios biomecánicos. Hablamos de las empuñaduras, del uso del brazo no dominante, que tiene que ver con el balance. La empuñadura nos va a determinar ¿qué cosa? Nos va a determinar el momentum. Una empuñadura más eastern, más tirando a continental, por supuesto va a requerir mucho más momentum lineal, y una raqueta, una empuñadura de semi-western o western va a requerir mucho más momentum angular, que vaya mucho más de abajo hacia arriba en el momento del contacto, si no la bola va a ir hacia abajo. Entonces, las empuñaduras también nos determinan, las cuestiones técnicas nos determinan a veces cuestiones biomecánicas y viceversa. El uso del brazo no dominante tiene que ver con el balance fundamentalmente, con la generación de energía elástica que también hablábamos. Las lateralidades, esto es algo quizás de lo que no se habla mucho, pero que es importante a un nivel más alto, hay que desarrollarlo desde tempranas edades, pero a un nivel más alto tiene mucha importancia. Y por ejemplo, la lateralidad no es como una vez me dijo un alumno que le pregunté a ver qué es lo que para él era la lateralidad y me dijo los pasos laterales, ¿no? No es eso a lo que nos referimos cuando hablamos de las lateralidades, sino a, digamos, el manejo de todas las partes del cuerpo que son dos, o sea, brazo derecho, brazo izquierdo. Ahí hay una lateralidad, quiere decir que hay uno de los dos brazos que yo manejo mejor que el otro, las piernas, los ojos, y entender que muchas veces eso también nos puede modificar cuestiones técnicas y puede de alguna manera incidir en las cuestiones biomecánicas. Voy a poner un ejemplo chiquito de esto también para entender cómo a veces nos puede modificar las correcciones. La lateralidad de ojo, hay un ojo en todos nosotros, normalmente hay un ojo que es dominante, igual que el resto de las partes del cuerpo, con el que vemos mejor que con el otro, es el que usamos para apuntar. En mi caso, cuando voy a apuntar, cierro el ojo izquierdo, o sea que mi ojo dominante es el ojo derecho. Y está comprobado que el ojo dominante, aparte de ver mejor, también es más rápido, puede reaccionar hasta 13 veces más rápido que el ojo no dominante. Entonces, si tuviéramos que actuar en nuestra vida cotidiana durante un tiempo con un solo ojo, nos vamos a dar cuenta que con el ojo no dominante nos es más difícil que con el ojo dominante. Leer, por ejemplo, probablemente leamos mucho más rápido con nuestro ojo dominante que con el no dominante. Pero ¿en qué se traduce esto en el juego? Cuando yo apunto, cuando estoy viendo algo, en realidad lo estoy haciendo primordialmente con mi ojo dominante. Entonces, si yo voy a sacar, yo soy ojo derecho dominante, y voy a sacar del lado derecho hacia el lado derecho, y tengo, no sé, mi ídolo de chico era McEnroe,
y me quiero parar como McEnroe y le doy la espalda totalmente a la cancha, ¿qué va a implicar eso? Que al darle totalmente la espalda a la cancha, yo no pueda ver con mi ojo derecho y que esté solamente viendo mi objetivo con el ojo izquierdo. Cuando voy a golpear la bola, mi cuerpo naturalmente va a tener una tendencia a mover la cabeza para tratar de ver la pelota con el ojo derecho. Entonces quizás eso me modifica el golpe, me modifica el balance, me modifica el contacto. Eh, entonces, quizás para mí, como jugador de ojo derecho dominante, me convenga tener una posición más de frente a la cancha que me permita visualizar directamente mi objetivo con el ojo derecho. Porque de esa manera voy a poder tener un balance mucho mejor y aparte voy a ser más preciso a la hora de encontrar mi objetivo, de plantearme un determinado punto en la cancha y de poder lograrlo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con una persona, por el contrario, que tenga ojo izquierdo dominante y que llegue corriendo a pegar una defensa de revés? Puede pasar que una persona que tenga ojo izquierdo dominante y quiera defender con slice, va a llegar y va a tener toda la cancha con su ojo derecho. Al defender con slice, no puede utilizar su ojo izquierdo para poder ver la cancha, quizás no haga un buen contacto. Entonces, si esa persona tiene un revés a dos manos, quizás le convenga llegar en un open stance, con el revés a dos manos, con top, para poder utilizar más, poder ver mejor la cancha con su ojo dominante. Entonces, estas cuestiones de las lateralidades pueden hacer que hagamos algunas modificaciones técnicas o que encontremos explicaciones a algunas cuestiones técnicas. Por ejemplo, con lo del ojo dominante también pasa en la derecha, el punto de contacto. Podemos tener una tendencia a tener un punto de contacto más adelantado o más atrasado o a pegar más abiertos de acuerdo a cuál sea nuestro ojo dominante. El que tiene ojo derecho dominante va a tener una tendencia a sacar el cuerpo antes para poder enfocar esa bola con el ojo derecho. Entonces es importante entender qué es lo que pasa con los ojos para entender también cuestiones técnicas. Por otro lado, también el estilo de jugador, el biotipo de jugador, el físico, la altura, la fuerza, todo eso es importante para el análisis y para la evaluación final y sacar conclusiones. Finalmente hay una serie de conceptos que no están dentro de las leyes biomecánicas, pero que sin embargo son fundamentales y que tenemos que considerar, entender y tener en cuenta a la hora de hacer un análisis, de hacer una observación y de plantear un tratamiento, ya sea correctivo o preventivo, de un golpe. Los vamos a nombrar, simplemente ustedes los pueden ver acá en esta diapositiva detrás mío, y después vamos a irnos directamente a ver algunos de estos ejemplos y ver en cuáles de ellos podemos detenernos a ver cómo trabajar un poco más. De algunos ya hablamos, ustedes lo van a notar, hablamos del centro de gravedad, sabemos dónde está, sabemos que se encuentra en la intersección de los tres planos de observación del cuerpo, la base de sustentación, que es, digamos, la separación de las piernas dentro de la cual oscila el centro de gravedad. Cuanto más chica, más chances de que estemos fuera de balance hay. Cuanto más grande es la base de sustentación, mejor balance tenemos. Cuanto más grande la base de sustentación, el centro de gravedad baja. Después tenemos lo que es la transferencia, que ya dijimos que hay una transferencia de energía de eslabón a eslabón en la cadena cinética y que toda esa energía que se va transfiriendo y va pasando de eslabón en eslabón se termina en la transferencia de toda esa energía a la pelota. También hablamos de que estamos transfiriendo el peso del cuerpo, que en definitiva es esa energía que estamos generando. El peso del cuerpo la simboliza.
la transferencia también es fundamental. Transferir es pasar algo de un lado a otro. La transferencia bancaria es pasar un dinero de una cuenta a otra, de un banco a otro. Y en el caso del que estamos hablando de biomecánica es pasar energía de un lado al otro y que se puede traducir en pasar el peso del cuerpo de un lado al otro. En general, pasamos el peso del cuerpo, lo transferimos de derecha a izquierda o de atrás hacia adelante. Pero siempre tiene que haber una transferencia del peso del cuerpo. Luego tenemos los apoyos. Los apoyos son básicamente las articulaciones en las que se, básicamente donde apoya la palanca, que es el segmento de hueso. Pero generalmente cuando hablamos de apoyo estamos prestando más atención a los pies, a cómo nos apoyamos en la cancha para poder a partir de ahí transferir toda esa energía eslabón por eslabón hasta llegar a la raqueta. Por supuesto que el apoyo y la transferencia están relacionados, todo esto está relacionado. Luego tenemos la palanca, que como decíamos es el segmento de hueso que va entre una articulación y la otra, o sea, son las diferentes partes que unen los diferentes eslabones de la cadena cinética. Luego tenemos el fulcro, que es el lugar donde se apoya el golpe, digamos, donde que es a donde va a repercutir de alguna manera el impacto. El fulcro puede estar en el hombro, puede estar en el antebrazo, puede estar en la muñeca, dependiendo, como decíamos, es la articulación en la que se apoya, con lo cual es la articulación sobre la que gira la palanca. Entonces podemos usar todo el brazo y el golpe va a estar apoyado en el hombro. Podemos apoyar el fulcro, puede ser el antebrazo, o si pegamos muy alejado del cuerpo y solamente pegamos con la muñeca, ahí, si hacemos esto, el fulcro va a estar en la mano. Cada articulación tiene su propósito, por lo cual también es importante entenderlo para saber si el golpe está bien apoyado o no. El torque es la energía que se produce por la torsión del cuerpo, por el giro, digamos, con respecto a su propio eje. Y luego tenemos los ligamentos y los tendones, que son parte del cuerpo, que también tenemos que entender qué son, porque ahí es donde nosotros debemos prevenir las lesiones. Entonces tenemos que saber cómo funciona el ligamento y cómo funciona el tendón para que podamos determinar si un golpe puede estar afectando a un ligamento o a un tendón, y si ya lo está haciendo, tenemos que ver qué modificaciones podemos hacer en algún golpe para justamente o reducir o evitar o prevenir esas lesiones, o que se agraven, o recuperarlas. Vamos a pasar por algunos ejemplos, no todos, de los conceptos que recién estábamos mencionando. En este caso, en el primero, podemos ver los dos primeros ejemplos que mencionábamos, que son el de la base de sustentación y el centro de gravedad. Acá vemos una derecha, aquí atrás mío, de Azarenka, y una derecha de una chica que juega en División 1 en una universidad de Estados Unidos, y vemos que están pegando una derecha relativamente similar, aunque la forma en la que están usando el cuerpo es bastante diferente. Pero fundamentalmente lo podemos ver con las líneas verdes, podemos ver cómo la diferencia o la distancia entre sus pies, lo que es la base de sustentación, es más grande,
con lo cual la línea hacia arriba, en el caso de Azarenka, es más corta porque el centro de gravedad está más bajo, porque la base de sustentación también está más ancha. En el caso de la otra chica, el centro de gravedad está más alto porque la base de sustentación es más corta, con lo cual corre más riesgo de no estar en balance al momento de golpear. Vamos a pasar entonces, ahora que hablamos, vamos a pasar esta que está Tsitsipas, es lo mismo. Ahora vamos a hablar un poquito de la transferencia del peso del cuerpo. Como decíamos, podemos transferir de atrás hacia adelante o podemos transferir de derecha a izquierda. En este caso, tenemos esta chica, exjugadora en este momento profesional. En ese momento tenía un ranking de alrededor de 300 del mundo, es una chica que yo entrenaba. Y cuando empezó a entrenar conmigo tenía esta tendencia que vemos en la foto, en la más alejada, digamos en la que está más allá. ¿eh? Y hay una línea amarilla que está conectando la punta de su pie izquierdo con el codo. ¿Por qué conecta el pie izquierdo con el codo? Porque el pie izquierdo es donde apoya el golpe al momento de golpear. Ella está pegando una derecha en posición, esa es la terminación de la derecha, entonces está pegando una derecha en posición square o neutral. Y debe pasar el peso del cuerpo de atrás hacia adelante. Con lo cual, todo va a apoyar sobre el pie izquierdo y debería, la parte superior de su cuerpo debería estar hacia adelante. En este caso vemos cómo ella golpea y se tira hacia atrás. Por eso su cabeza y su codo están por detrás de la línea de su pie izquierdo. O sea, no hubo una transferencia completa del peso del cuerpo hacia la pierna delantera. Pegó y se fue para atrás. En cambio, en la foto siguiente podemos ver cómo la línea está inclinada hacia adelante. El pie izquierdo está detrás, inclusive el pie derecho, y detrás de su codo. En ese caso hubo una transferencia muchísimo mejor. El mismo problema, por supuesto, lo tenía con su revés, donde lo vamos a ver más claramente. Acá vemos en la primera foto, es el mismo día de entrenamiento. El revés vemos de nuevo cómo su cabeza y su codo están por detrás del pie. Y en la foto siguiente vemos muy claramente cómo el peso del cuerpo está tirado hacia adelante y su cabeza y su codo están por delante de su pierna derecha, que es la de apoyo, en este caso en el revés. Ahí hubo una transferencia, entonces por lo tanto muchísimo mejor. Acá ahora vamos a ver una transferencia también en el saque. Está muy claro, esto está relacionado con el balance y con el balance que vimos en alguna de las diapositivas anteriores, con el saque de Sharapova básicamente, que siempre dijimos que cuando una parte del cuerpo sale hacia adelante o hacia el costado, tiene que haber otra que esté compensando para mantener el balance. Entonces, en la primera foto vemos a esta chica que está tirando el peso del cuerpo hacia adelante, su torso se inclina, por lo tanto, la pierna derecha va hacia atrás para compensar. En cambio, en la segunda foto vemos que el punto de contacto es similar, está bien adentro de la cancha, casi 1 metro, pero la cabeza de las jugadoras está muy diferente. En la primera foto la cabeza está casi metida como 1 metro adentro de la cancha y en la segunda foto la cabeza está todavía encima de la línea de fondo, con lo cual simplemente está estirando el brazo para llegar al contacto de la bola y como no está tirando el cuerpo hacia adelante, por supuesto la pierna derecha no va hacia atrás para compensar, no hay nada que compensar. Entonces ese saque solamente es empujado, no hay una transferencia del peso del cuerpo, no está poniendo todo el peso del cuerpo encima de la pelota, con lo cual este saque puede ser muchísimo más eficaz y más eficiente si se mejora esa transferencia del peso del cuerpo. Por último, vamos a, o casi por último, vamos a ir al torque,
que decíamos que es la energía que se genera por la rotación de un cuerpo sobre su propio eje. Entonces, acá vamos a ver, esta es una derecha, en este caso la estoy haciendo yo para graficar. En la primera foto estamos viendo una posición X donde los hombros están como en 45 grados, todavía vemos mi pecho de alguna manera, vemos la raqueta a mi derecha. Y si la comparamos con la otra foto, estamos viendo mi espalda, mi raqueta está detrás de mi cabeza, con lo cual la raqueta está más lejos de la pelota. Y podemos ver que en la primera foto, y de acá nace todo, mis pies están enfocando a la cámara. Y en la foto en la segunda, los pies están enfocando hacia afuera. ¿Por qué esa diferencia es fundamental? Porque si cuando nosotros giramos, lo primero que tenemos que girar son los pies. Porque si mis pies no giran, la cadera no gira y muchísimo menos van a poder rotar los hombros. Entonces, lo primero que hay que hacer es que los pies apunten hacia afuera e inmediatamente con el solo hecho de girar los pies vamos a lograr la diferencia entre la foto 1 y la foto 2. Entonces muchas veces le decimos al jugador gira más los hombros, y quizás el problema está en los pies. Entonces, acomodando la posición de los pies, inmediatamente se acomoda la posición de los hombros. Y los hombros es algo fundamental porque los hombros van a determinar la trayectoria de la pelota. Entonces, en este caso, si miramos la primera foto, mis hombros están apuntando hacia afuera. En la segunda foto, los hombros están rectos, con lo cual la bola puede ir recta hacia la cancha. En el otro caso, si yo quiero jugar recto hacia la cancha, la raqueta puede ir recto, pero mis hombros están yendo hacia afuera. Entonces, no voy a poder transferir completamente el peso del cuerpo hacia donde yo quiero pegarle a la bola. En la segunda, sí voy a poder hacerlo porque mis hombros están en la dirección correcta. Lo mismo pasa con las bolas de ataque o las bolas de defensa. Si yo voy a jugar una bola de defensa desde atrás del fleje de fondo y tengo que jugar alto, mis hombros tienen que estar, mi hombro derecho tiene que estar un poco más bajo para que la bola pueda tener esta trayectoria. Si mis hombros están rectos, la bola va a salir recta también. Si tengo una bola que está muy baja y la tengo que levantar de derecha, el hombro derecho va a tener que estar más bajo para que de esta manera, al estar los hombros en esta posición, la bola también tenga esa trayectoria ascendente. Si yo me agacho, pero mis hombros están rectos, la bola va a salir recta. Y acá es donde está la importancia de la cadena cinética, porque la posición de los hombros, como veíamos, está de alguna manera condicionada por la posición de los pies y por qué es lo que pasa por la cadera. El hombro derecho va a bajar siempre y cuando la cadera izquierda se meta hacia adelante, la cadera sale y el hombro derecho se baja en el momento en que la cadera izquierda va hacia adelante. Entonces, todo está conectado y a veces tenemos que entender que si queremos un cambio acá, tenemos que hacer un cambio en alguna otra parte de la cadena. Ahora sí, por último, quería compartir con ustedes un video. Es cortito, pero es un video en el que estamos trabajando en cancha con dos chicos, un chico y una chica de en ese momento 14 años. Este chico la verdad que jugaba muy bien, de hecho el año pasado, el anteaño, estaba 63 del mundo en juniors, con lo cual chico que realmente juega y jugaba muy bien. Entrenó conmigo durante 4 años y bueno, creo que es un buen ejemplo ahora de lo que vamos a ver. Y hay una chica atrás de la misma edad y estamos haciendo un trabajo primero de cuestiones técnicas sin pelota y luego lo transferimos a la misma situación con pelota. ¿Por qué lo muestro? Porque en estas situaciones donde entrenamos sin pelota,
es muy importante para trabajar sobre las cuestiones técnicas. ¿Por qué? Porque el jugador no está pensando, no está evaluando cómo va a venir la pelota, no tiene que preocuparse tanto por dónde va a jugar, qué empuñadura va a usar. Entonces realmente puede poner atención en su cuerpo y en cómo moverse y en cómo posicionarse para pegar cada tiro. Todo lo que nosotros hacemos en la cancha tiene que ser automatizado y podemos automatizar cosas buenas o podemos automatizar cosas malas. Por eso es fundamental que el trabajo técnico que hacemos en cancha sea correcto desde el punto de vista técnico para que lo automaticemos bien. Acá también es importante el rol del preparador físico, porque muchas veces este tipo de ejercicios se hacen con el preparador físico y tenemos que tener la precaución. Nosotros como entrenadores tenemos que estar atentos a los detalles técnicos que por ahí se le pueden escapar al preparador físico para que justamente el jugador cree buenos hábitos. Entonces vamos a ver ahora el trabajo sin pelota de los dos y después vamos a ver un poco el trabajo con pelota de el chico que les comentaba. Acá, a ver ahí. La diferencia más importante, fíjense, en esta chica no hay casi giro de hombros, la mano izquierda, lo que llamamos el uniturn, no es bueno. Acá vemos que él está corriendo en una dirección y en el momento de golpear se produce rápidamente el giro, el cambio de dirección para transferir el peso del cuerpo en la dirección correcta. Viene corriendo hacia acá y en el momento de golpear se produce rápidamente el giro. Ahora vamos a volver a verlo al video porque, como decía, quiero que, que vean bien el trabajo con la chica. Ahora lo está haciendo con pelota. Yo le estoy pidiendo que use la mano izquierda. Acá lo está haciendo mejor que con la pelota. ¿eh? Pero lo importante es que lo haga bien cuando lo está haciendo sin pelota. En el revés está, bueno, mucho mejor que en la derecha. Ahora vamos a volver a verlo, porque como les decía, quiero que presten atención a la diferencia entre uno y el otro. Ahí. Fíjense la intensidad, la mano izquierda del chico, donde está el brazo izquierdo y dónde está el brazo izquierdo de la chica, ¿no? Casi sin tocar la raqueta, no participa, es un golpe pegado solamente con el brazo derecho. Entonces, esto para mí es una recomendación súper importante, que es la de prestar mucha atención a los trabajos técnicos cuando estamos trabajando sin pelota. Prestar atención a los detalles y automatizar todos los trabajos, todas las cuestiones que estemos y que querramos, digamos, automatizar. Por ejemplo, voy a poner un detalle que seguramente nos ha pasado, nos pasa a muchos y que tiene que ver con este tipo de situaciones. Esto que nosotros ahora estamos viendo son 2 jugadores nada más, pero podemos hacerlo a veces con 4, con 5, con 6 en la cancha, seguramente series más cortas de pelotas. Podemos hacerlo, y lo hemos visto 1000 veces, jugadores solo pegando de derecha, son varios, pegan de derecha, viene, pega el otro, pega uno, pega el otro. Entonces, muchas veces he visto jugadores que vienen, pegan la derecha desde acá y siguen por este lado y vuelven por atrás hasta el centro de la cancha
antes de pegar su próxima pelota. Eso, que lo estamos haciendo nosotros con el canasto, es un mal hábito. ¿Por qué es un mal hábito? Porque no está trabajando la vuelta al medio. El regreso desde el golpe hasta el medio de la cancha es el 50% del golpe. Entonces tenemos que llegar y posicionarnos bien, así como tenemos que pegar y salir rápidamente hacia el centro y recuperar de la mejor manera. Eso también tiene que ser automatizado. Entonces, si el jugador pega y en vez de devolver automáticamente sigue, no está practicando y no está automatizando lo que verdaderamente tiene que automatizar. Y este es un detalle que pasa y que pasa desapercibido cuando estamos en la vorágine de hacer el canasto o el preparador físico lo mismo. Entonces estos detalles técnicos son a los que tenemos que prestar atención. Lo mismo que dónde está el brazo izquierdo en el momento de la preparación, qué pasa con el giro de las piernas, qué pasa con la inercia, con cómo frena, la transferencia en el momento del golpe, la intensidad del ejercicio. Esas cosas son fundamentales y hacen a la diferencia. Por eso no nos relajemos cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios y aprovechemos para corregir y para trabajar ahí, para observar cuestiones, porque es el momento en el que los jugadores no están pensando en la bola y sí pueden poner más atención en cómo manejar y controlar su propio cuerpo. Por último, quería compartir con ustedes esta información, algo de software que pueden utilizar para este tipo de trabajos de lo que estábamos hablando. Ustedes habrán visto que en algunas de las fotos había líneas, se pueden medir los ángulos también con eso. Bueno, hay un software que es muy muy bueno, que yo les recomiendo utilizar para eso, si es que ustedes no tienen uno que estén utilizando. El que yo utilizo se llama Coach My Video, es CMB. Se puede usar tanto en teléfono como en la tablet. Si se usa en la tablet se puede hacer lo que veíamos recién de comparar un golpe con otro, que es algo que está buenísimo porque podemos comparar el golpe de nuestro alumno antes y después, o podemos comparar el golpe de un alumno con nosotros, o podemos comparar el golpe de un alumno con un jugador profesional. Es una herramienta súper útil. Después, por otro lado, tenemos otro software que se llama Kinovea, que es para usar en la computadora, que es un poco más completo, también es gratuito, es súper recomendable. Y por último, uno que no es específicamente para el análisis biomecánico, pero que nos sirve como herramienta para después hacer el análisis biomecánico. El Swing Vision es una aplicación que nos da estadísticas. Nosotros ponemos el teléfono, nos filma el partido, el entrenamiento, y después de que terminamos de filmarlo, digamos, ponemos finalizar el proceso y la herramienta automáticamente con inteligencia artificial ordena todo el video y nos separa ese video por partes. Por supuesto nos da las estadísticas, porcentaje de primero saque, de segundo saque y todo, pero en cuanto al video nos lo separa en, por ejemplo, los puntos de más de 5 pelotas. Entonces, no sé, jugamos 10 puntos más largos de 5 pelotas, los vamos a tener todos juntos. Mis saques, bueno, voy a tener en un video solo todos mis saques, todos los saques que hice durante el set, uno atrás del otro, solo vamos a ver mis saques. Lo mismo con el saque del rival, con mi derecha, con mi revés o con cualquier golpe que nosotros elijamos. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis de la derecha, por ejemplo, en este caso, después de haber grabado todo el partido, todo el set, vamos a poder tener todas las derechas una atrás de la otra sin tener que estar editando y tenemos una buena cantidad de golpes para poder evaluar, porque a veces con 5, 6 o 10 no alcanza, necesitamos más para poder sacar patrones en determinadas situaciones. Así que el Swing Vision también es una herramienta que puede ser muy útil. Bueno, esto ha sido
todo por la presentación de hoy. La verdad que es muchísimo material. Espero que no se hayan aburrido. Eh, Saqué cosas, me quedé con ganas de contar más, pero la verdad que creo que se hacía muy largo y como digo, no quería que se aburran. Acá abajo tienen la página de Coaching the World, el Instagram, si me quieren escribir por ahí o alguna duda, con gusto estoy para contestar, como decía, compartir experiencias con ustedes. Aprovecho antes de despedirme para agradecer a Pieta y felicitar también a todo el equipo por la organización del simposio que sin dudas ha sido algo espectacular para cerrar el año y bueno, desearles felices fiestas a todos y un muy feliz 2023. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.